Para empezar, les quiero pedir un favor. Pónganse de pie todas las personas que hoy viven o que han vivido por más de 6 meses en un lugar distinto al lugar donde ustedes nacieron. Quien no pueda ponerse de pie puede levantar la mano. Sigan allí. Ahora le pido lo mismo a las personas que sus papás, algún hermano, alguno de sus hijos viven o han vivido por más de 6 meses en un lugar distinto donde nacieron. Sigan ahí, mírense. Y por último le voy a pedir lo mismo. Póngase de pie la persona que alguno de sus abuelos o un tío vive o vivió más de 6 meses en un lugar distinto donde nacieron. Lo que esto quiere decir es que la mayoría de personas en este auditorio tenemos en nuestro árbol genealógico una historia de migración. Pueden sentarse, por favor. La idea del árbol genealógico me gusta mucho porque es este tronco grueso que tiene unas ramificaciones que son nuestros parientes. Y lo que vimos es que en las ramas más bajitas está esto, la maleta del migrante. Por allá había unas personas que no se pusieron de pie, tranquilos. Si ustedes miran más arriba en el árbol, ahí la van a encontrar, no se preocupen. Si con lo que acabamos de hacer, alguna persona cayó en cuenta de que la migración no es eso que le pasa a otra gente por allá en otros países, sino que la tenemos aquí, muy cerca, el primer objetivo de esta charla ya se cumplió. El segundo objetivo es que hablemos un poquito de eso, de migración. Y para hacerlo quiero utilizar un caso que conozco de cerca, que llevo en el corazón y que admiro profundamente, y es la migración de hombres y mujeres desde la costa pacífica colombiana hacia el interior de nuestro país. Para la gente que ve esta charla en otras partes del mundo, no se preocupen. Vamos a dar unos ejemplos que estoy seguro les van a permitir a ustedes hacer reconexión con sus distintos países. Las narrativas contemporáneas que encontramos sobre la migración en las redes sociales y en los medios de comunicación tienen 3 problemas. El primero, nos muestran a la migración como un proceso que es resultado del infortunio, como algo caótico, como algo desafortunado. Tenemos que reconocer que hoy en día hay millones de personas que fueron desplazadas de su lugar de origen en contra de su voluntad. Es una realidad que tenemos que mirar a los ojos. Pero al lado de esas personas hay millones que decidieron emprender su viaje de migración de manera consciente, planificada, organizada. En el caso del Pacífico colombiano, esta maleta iba llena del plan de terminar el bachillerato, de poder ir a la universidad, de vivir en un lugar que tuviera mejores condiciones de salud. Iba llena del plan de que los hijos vivieran en una ciudad con otros horizontes sin perder la conexión con la raíz de sus padres. Quiere decir que ahí había una apuesta individual o colectiva por el desarrollo y por el progreso. El segundo problema con las narrativas contemporáneas sobre migración es que nos presentan a los migrantes como personas que no tienen nada, sin ningún recurso. Eso se contradice del Pacífico colombiano. Muchas veces esta maleta llegó con algo de dinero, mucho o poquito, eso no es lo importante. Dinero resultado de la agricultura, de la pesca, de la minería tradicional, del comercio local. Ese dinero se invirtió después en Medellín, Cali, Bogotá, Popayán, Pasto, en pequeños negocios que crecieron y que fortalecieron las economías locales. Pero no siempre vino llena de dinero, a veces vino llena de libros, como ocurrió en el departamento del Chocó. Para los años 60 y 70 del siglo pasado, empezaron a graduarse en ese departamento muchos normalistas, es decir, bachilleres que son formados como profesores de colegio. Cuando esos normalistas coparon todas las vacantes del departamento, empezaron a moverse a otras partes de Colombia. Y esa es la razón por la cual generaciones y generaciones de colombianos tuvimos al frente a un profesor del Chocó. Ese era el profesor Valencia de física,
esa era la profesora Palacios de historia, de biología, de español. Sea esta la oportunidad para que usted se acuerde de sus profesores que venían de otra parte. Y sea mi oportunidad para decirle al profesor Polo, con el cual reprobé álgebra en el bachillerato: profe, hoy entiendo que era por mi bien, muchas gracias. El tercer problema que tenemos con las narrativas contemporáneas sobre migración es que nos presentan a los migrantes como alguien que llega así al nuevo destino, sin nada que dar, todo para pedir. Y eso también es impreciso. En el caso de Cali, por ejemplo, esta maleta vino llena de liderazgo. Personas de Nariño, del Cauca, de Buenaventura, de Chocó, se instalaron en una zona de Cali que era despoblada. Y con ese liderazgo trazaron caminos, gestionaron puestos de salud, levantaron escuelas, organizaron juntas de acción comunal y transformaron esa región en el distrito de Agua Blanca, que hoy recibe a muchos migrantes en condiciones mucho más dignas de las que les tocó a todos ellos. Pero no se quedaron allí. Se fueron a otras partes de Cali y literalmente construyeron la ciudad. Y lo digo porque pegaron ladrillo, como albañiles, como maestros de obra, pero también la construyeron como neurocirujanos, como enfermeras, como abogados, como profesoras de inglés en las universidades. Y el otro caso, que me gusta mucho recordar, es el de las mujeres que emigraron y llevaban en esta maleta sus saberes de partería tradicional y se fueron a Bogotá. Allá, en los barrios fríos de la capital, lejos de la costa, empezaron a compartir esos saberes con otras mujeres, otras paisanas. Y de pronto, el resto de bogotanas que no tenía nada que ver con la costa se dio cuenta de que su proceso de gestación, su embarazo, podía ser más amigable si combinaban la visita mensual con el ginecólogo con la visita semanal de una partera. En otras palabras, esas personas ayudaron a hacer ciudades más robustas y sobre todo más humanas. La maleta, por supuesto, no era así siempre. Fue, por ejemplo, el baúl de madera que trajeron los libaneses y los japoneses hace un siglo cuando migraron a Colombia, o que utilizaba un niño para cruzar la cordillera de los Andes y estudiar en el eje cafetero. Es la maleta viejita que todos le hemos pedido a un pariente para ir a probar suerte a México, a Estados Unidos, a Escocia, a Venezuela. Es la bolsa de tela o la caja de cartón que llenamos con todo la primera vez que nos fuimos. El mundo hoy en día vive una crisis humanitaria y una franja muy importante tiene que ver con la migración. Allí, por supuesto, hay problemáticas, pero nos hemos dado cuenta que allí también hay oportunidades y soluciones. Entonces, para terminar, quiero hacerles una invitación. Quiero que vuelvan a ese árbol genealógico, a su árbol genealógico, y busquen su propia historia de migración. Busquen esta maleta. Ahora que vayan a la casa, miren debajo de la cama, abran el armario, el cuarto de San Alejo, saquen la maleta de migrante, la de su casa, ábranla. Saquen las historias, las recetas de cocina, las canciones, los acentos, los planes de futuro que ahí venían. Úsenlos para su propia vida. Y si pueden, pónganlos al servicio de la vida de otras personas. Porque como nos dimos cuenta al principio, todos, tú, los de allá arriba, unos más, otros menos, sin excepción, todos vinimos de otra parte. Gracias.